Amén. Bueno, siéntense, hermanos, por favor. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Vamos entonces a entrar en la palabra. Gracias a Dios por la obra que Él hace, ¿cierto? Amén. Gracias a Dios por estos testimonios. Hermanos, en Dios no hay coincidencias. En la medida en que uno conoce al Señor, uno sabe que en Él no hay coincidencias, hermanos. Por eso nosotros podemos abandonarnos en Él, porque Él tiene el control de todo, ¿sí? Mire, nosotros alquilamos un local en 180 y Peruti, creo que fue, ¿cierto? Y pasamos un mes y empezó la pandemia, pero yo no tenía todavía dónde vivir. Estábamos buscando una casa y la única casa que resultó fue la casa enseguida donde Javi y Erika. Yo no quería irme para allá porque me quedaba difícil, no había una línea de colectivo que me llevara de la iglesia a la casa. Tenía que tomar 2 colectivos, irme, no sé, al centro, a tomar otro colectivo. Entonces esa vueltita cada vez que tenía que ir al culto me era un poco incómoda, ¿cierto? Entonces no quería, pero no resultaban más casas, así que yo dije, no, a últimas toca irme para allá, ¿cierto? Ya tocó así, como dice él, tocó así, ¿qué más? Entonces, no, mira que llegamos allá y creo que fuimos 2 veces al culto, no más, ¿cierto? Porque empezó la pandemia y hubo que cerrar todo y cuando Dios direcciona hacia un lugar, era hacia allá, ¿sí? Amén, amén. Hacia allá, entonces allá pasamos encerrados, pero se sabe que los niños son muy sociables y empezaron a jugar, las niñas empezaron a juntarse, por ahí a veces venía Erika a retarme, sí, mire que la mamá yo no sé qué le decía al amor, y yo no le prestaba atención porque los muchachos son así, ¿cierto? Pelean hoy y ahí están juntos. Ahí están juntos el amor y la mía siempre, que a qué hora llega el amor. Pero la obra de Dios era de alguna manera también acercarnos con la palabra, ¿cierto? Amén. Y aquí vamos, entonces todo en Dios tiene un propósito. Amén. Y el hecho de que estemos aquí también es un propósito. Amén. Amén. Que en parte tampoco sabemos, porque usted y yo estamos aquí, mañana no sabremos dónde nos tendrá el Señor. Nosotros vemos solamente una parte de la vida, pero Dios lo ve todo, ¿sí? Y Él sabe hacia dónde nos lleva. Por eso yo les digo, hermanos, abandonémonos en Él. Amén. Amén. Descansemos en Él, que Él tiene el control. Él no ha perdido el control ni un solo minuto de nuestra vida, ¿sí? Descansemos en Él, más allá de las bravas que quiera poner Satanás. Porque créame que Satanás no se queda quieto. Siempre está viendo cómo mete la cascarita, cómo nos estorba, pero en Cristo somos victoriosos. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por eso. Vamos a Romanos 6:6 y vamos a leer allí este versículo para entrar en la meditación de la palabra. Romanos capítulo 6, el verso 6, un texto muy conocido. A mí sí como que me estaba cayendo mal el frío, y eso que no llevé tanto frío ayer. Romanos 6:6, vamos a leerlo por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no recibamos más el pecado. Amén, gloria a Dios. Romanos 6:6. Vamos a leerlo todos junticos. Dice entonces así. A ver. Dice, todos juntos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a tratar de concluir este tema hoy, pero yo creo que nos vamos a poder demorar otro ratito, ¿cierto? Sí, sí. Porque al hermano Oscar y la hermana Paula Andrea tuvieron a bien invitarnos al cumpleaños de los 50
Joselito. de moralito. Amén, amén. Entonces el hermano Oscar de Jesús Morales está cumpliendo 50 años que le ha permitido el Señor Amén. y pues, ha tenido a bien aquí celebrarlos con nosotros, ¿cierto? Así que nos invitó y nosotros contentos, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿a qué hora es el cumple? Las 2:30. A las 2:30. Bueno, podemos predicar hasta las 2. Ok, sí, entonces, porque yo creo que ustedes ya no me van a ir, ¿cierto? No, aquí todos nos quedamos para el cumple. Sí. Bueno, vamos a procurar si terminar rápido, pero si quiero que tratemos de tomar bien el tema. Ok, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién se acuerda que predicamos la semana pasada? Muy bien, póngase un 1. Hablamos sobre la cruz, sobre los pecados. Y dijimos que hay dos problemáticas, ¿cierto? Haciendo un resumen, que tenemos nosotros para con Dios. ¿Cuáles son esas dos problemáticas? ¿Quién las recuerda? El pecado y los pecados. Amén. El pecado y los pecados. Me gané el premio. Entonces, ¿cómo? No, me gané el premio. Ocasión 1. Para el domingo. Voy a traer premios. Los pecados que son nuestras conductas en contra de la santa ley del Señor. A eso le llamamos pecados. Y que ya dijimos que los pecados se pagan ¿con qué? Con castigo. Oiga, con castigo. El problema es que nuestros pecados son tantos que nuestra propia vida no los soportaría. ¿Cierto? Amén. No soportaríamos el castigo. Sin embargo, glorias sean dadas a Dios por Jesucristo, dijo el apóstol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestros pecados, ¿sí? Amén. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz, dijo el profeta, ¿fue sobre quién? Fue sobre nuestro Señor, ¿cierto? Así que Él llevó el castigo de nuestros pecados, porque aun si nosotros hubiéramos sido lo suficientemente fuertes para hacerle espalda o para darle espalda a los castigos que merecemos por nuestros pecados, seguramente hubiésemos muerto en medio del proceso y aún así no hubiéramos terminado de pagar por ellos. Amén. Amén. Pero el Señor llevó en Él nuestros pecados, ¿cierto? Nosotros le tuvimos por herido, dice la Biblia, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿sí? Nosotros tenemos un Salvador muy grande, hermanos. Y la verdad es que la Biblia está llena de tesoros gloriosos. Sin embargo, nosotros los predicadores siempre nos damos cuenta que el mensaje más poderoso es el mensaje de la cruz, ¿sí? Es un mensaje muy glorioso porque tiene una relación muy estrecha con el pecador. Y si alguien en esta mañana se considera pecador, este mensaje de la cruz es para usted, ¿sí? Así que bueno, ahora 8 días estuvimos hablando respecto a nuestros pecados. ¿Cómo el Señor resuelve? Todo lo malo que hemos hecho lo resuelve Él por medio de su sangre. Entonces la sangre tiene relación con los pecados, pero su muerte tiene relación con el pecado. Entonces son dos problemas, ¿no? El pecado y los pecados. Los problemas del pecado son todo lo malo que hemos hecho, es decir, nosotros somos unos delincuentes. ¿Cómo así, pastor? ¿Y usted por qué nos trata de delincuentes? Porque delinquir se trata de ir en contra de una ley establecida, ¿cierto? Cuando uno infringe una ley, uno está delinquiendo una ley, está haciendo algo inadecuado. Bien, Dios tiene una ley que es santa, dice la Biblia allá en Romanos. Su ley es santa y es espiritual. Sin embargo, yo, dijo el apóstol, soy vendido al pecado, ¿cierto? Es decir, la ley de Dios se ha de cumplir, nosotros la infringimos y eso nos constituye delincuentes, y como delincuentes entonces tenemos que pagar una condena, unos castigos. Pero Cristo dijo, bueno, yo voy a resolver el problema de sus pecados, yo voy a llevar el castigo que va sobre ellos
Y de esa manera entonces terminamos también ahora 8 días en Colosenses, ¿cierto? Donde dice que Él destruyó el acta, ¿sí?, de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Es decir, en el reino de los cielos, los documentos que atestiguan nuestros delitos ya no existen, han sido borrados. Y yo no sé si a usted esto lo pone feliz. Amén. Amén. Pero esto es algo que al pecador lo llena de alegría. ¿Cómo es posible que todos mis delitos fueron borrados? Sí, todos. Por la preciosísima sangre del Cordero de Dios. Sin embargo, hay un problema también que no es de subestimar y podríamos decir que es más grande que el primero, y es el pecador. Ahora, Cristo ha resuelto el problema de los pecados. Pero ahora hay otro problema que resolver y es el pecador, porque Él es el que los hace, ¿cierto? Es decir, si Cristo perdona nuestros pecados y se detiene allí, bien, gracias Señor, pero no me libera. Que es lo que estábamos ahora cantando. Porque a veces cantamos y no le ponemos ciencia a lo que cantamos, ¿sí? ¿Me hago entender? Amén. Pero la canción decía, libre, tú me hiciste libre, libre Señor, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Nosotros estábamos bajo el yugo de un Señor. ¿Cómo se llama ese Señor? La Biblia lo llama pecado. ¿Sí? El pecado es un señor que nos tenía esclavos de él y nosotros no teníamos la más mínima oportunidad de escapar, ni la más mínima. Eso es impresionante, uno estar bajo un yugo. Es complicado estar bajo un poder. ¿Sí? Yo no sé si usted lo ha vivido, lo ha experimentado, pero deberíamos ser conscientes de ello, porque estar bajo un poder del que uno sabe que no tiene ninguna posibilidad es duro. Es como quien tiene a su muerto frente a él. Usted está frente a un poder, el poder de la muerte. ¿Qué posibilidad tienes contra eso? Dígame, el que tiene su muerto ahí lo está llorando, ¿qué posibilidad tiene de resucitarlo? Ninguna. ¿Sí? Entonces está frente a un poder. Está frente a un poder que no puede vencer. El pecado es un poder que no se puede vencer. Ahora, solamente aquel que se ha enfrentado al pecado sabe lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Amén. Porque cuando uno conoce a Cristo, uno no quiere otra cosa más que obedecer. Uno no quiere otra cosa más que ser santo. Es lo que uno desea. Entonces uno comienza a caminar una carrera porque en el kit del mensaje que nos dijeron, mira, todos tus pecados han sido perdonados. ¿De verdad? Todos, sí. No importa qué hayas hecho, todos quedaron expiados bajo la sangre. Y uno se pone feliz. Entonces empieza a caminar y uno quiere ser santo. Y el pecado comienza a hacer su trabajo. Y uno empieza a enfrentarse al pecado. Pero no tarda uno mucho tiempo en darse cuenta que el pecado lo golpea y lo tira al suelo. Y uno dice, ¿pero por qué? Así que uno se levanta y le hace una promesa al Señor. Señor, te prometo que no más esto. Y arranca. Y a la vuelta de la esquina se va de narices. Y vuelve y cae. Y uno dice, ¿pero por qué? Y se siente el más mísero de los vivientes. Y le pide perdón al Señor y le dice, seguramente la solución es que tengo que hacer esto. Y empieza a hacer resoluciones contra el pecado.
Pero uno camina y se da cuenta que por más resoluciones que uno establezca, el pecado termina venciéndolo. Y no queda otra cosa más que un grito que encontramos en Romanos capítulo 7. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará? Amén. Entonces el problema del pecado es mucho más complejo y a veces nosotros no vemos ese lado de la salvación. Porque a veces sí recibimos el mensaje de que nuestros pecados han sido perdonados y eso es maravilloso, eso es muy glorioso. Pero a veces no recibimos el mensaje del pecador, cómo Dios en Cristo Jesús resuelve el problema del pecador. ¿Cómo lo resuelve? ¿Sí? De lo contrario sería imposible ser santo. Pero la Biblia nos llama a ser santos, ¿cierto? Amén. Y la santidad, hermanos, es algo muy lindo. A veces nos han vendido la santidad desde un punto de vista muy religioso, sujeta a represiones, a cosas que no podemos hacer, pero las quiero hacer, pero no puedo. No, la santidad es hermosa. La Biblia dice que a Dios se le sirve la hermosura de la santidad. La santidad equivale a libertad. Libertad. Puedo ser libre del poder del pecado. El pecado no me domina. Bueno, ¿cómo entonces Dios va a resolver eso de nosotros porque somos pecadores? Y cabe resaltar lo que hablábamos la semana pasada, de que nosotros somos pecadores por nacimiento. Quiere decir que nuestra naturaleza, no es que nosotros nos hayamos vuelto pecadores en algún momento de la vida, no. Nosotros nacimos así. Amén. En pecado. Sí, dice, he aquí que en maldad he sido formado, dijo el salmista, y en pecado me concibió mi madre. El pecado hace parte de nosotros, de nuestra naturaleza, como hace parte de las aves volar. ¿Sí? Por eso, una vez siempre va a lanzarse a los aires sin que nadie le enseñe, porque está en su naturaleza, ¿cierto? Los polluelitos muchas veces se tiran de los nidos solitos, porque algo los impulsa, Amén. ¿cierto? Su naturaleza. Al ser humano no hay que enseñarle a pecar, no. Es su naturaleza. Está dentro de él. Sí, entonces, eso es lo que la Biblia llama la carne. Y eso es lo que produce los pecados que cometemos, ¿cierto? Amén. Eso es lo que produce las malas acciones. Vamos a leer Gálatas 5:19, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne, ¿sí? Y en alguna de ellas estamos nosotros, ¿cierto?
En alguna de ellas estábamos, dice la palabra, porque de allí nos sacó el Señor. Es decir, estábamos esclavizados a algo. Porque siempre el pecado nos dominaba a través de alguna de las obras de la carne, porque no todos tienen o han tenido la misma debilidad, ¿sí? Pero el hecho de que haya una puede decir que florezca cualquiera de la otra, porque es la misma planta. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Alguien podría decir, no, yo eso de tal pecado, no, yo nunca haría eso. Nunca. Hermanos, hay cosas que uno nunca se alcanzaría a imaginar qué haría. Sí. Mire, uno a veces ve a estas personas jóvenes y con tanto dinero. Recuerda que nosotros teníamos un mensaje sobre esto. Y yo creo que no hay nada más peligroso que eso. Y el Señor tenga misericordia de uno y lo libre de eso, de no tener tanto dinero siendo joven. Porque se juntan dos cosas muy peligrosas: la inexperiencia, la inmadurez y el ocio. Porque el dinero de alguna manera ofrece un placer, ¿cierto? El dinero ofrece un placer. Y si uno va a tener mucho dinero y se va a privar de placeres, entonces ¿para qué el dinero? ¿Cierto? Y por eso es que uno ve que muchas de estas personas jóvenes con tanto dinero terminan que este se hizo homosexual, y uno dice, ¿y por qué? Que este se tiró a la droga, ¿cómo? ¿Y por qué? O sea, dándole placer y una cosa arrastra a otra, ¿sí? Y otra a otra. Amén. Entonces uno no puede decir, no, es que yo hacer tal cosa. No, yo nunca, yo ahí tengo pleitos pequeñitos. Bueno, los pleitos son obras de la carne y la planta es la misma. Lo mismo que genera pleito puede generar adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería y todo lo demás. Porque es la misma planta, se llama la carne. Está ahí en nosotros. ¿Sí? Entonces, la carne es la naturaleza con que nacimos. Y esa naturaleza está sujeta a un señor, se llama pecado. Y por eso el pecado nos mueve así, ¿cierto? Mueve al pecador. Y Dios está viendo eso. Bueno, el pecado esclaviza al pecador. Yo no solamente necesito perdonar sus pecados, yo necesito liberarlo de ese señor. Y por eso entonces es que a veces, aun cuando somos cristianos, seguimos viviendo cierta esclavitud al pecado, porque carecemos de una comprensión global de la salvación de nuestro Señor. Él no solamente nos perdonó los pecados, hay que entender que no solamente teníamos unos delitos anotados ahí arriba, eso ya no lo resolvieron con la sangre. También hay que entender que somos esclavos. Porque aquel que está dominado por algo, aquel que el pecado lo domina, es esclavo. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Y en nosotros hay algo, y como ya lo dijimos, es la naturaleza nuestra, es pecar. Es pecar. Y al ser nuestra naturaleza se convierte en una ley. Por eso la Biblia habla de la ley del pecado. ¿Me hago entender? Amén. Es decir, si yo me enojo hoy, mi enojo descontrolado es un pecado, ¿cierto? Pero si yo no solamente me enojo hoy, sino que me enojo pasado, mañana, a la otra semana y a la otra, ya no es un pecado, ya es una ley. ¿Sí? Porque una ley es algo consecuente, que no puedo escapar de ella. ¿Sí? Algo consecuente, algo que está establecido y estoy bajo ella. Así que cuando nosotros venimos al Señor y empezamos a caminar con Cristo, nos damos cuenta de que hay un poder que nos está achicopalando, decimos nosotros, que nos impide ser santos.
y nos lamentamos. Porque, hermanos, es importante encontrar la globalidad de la salvación. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué hizo entonces Cristo para liberarme a mí de ese Señor llamado pecado? Sí, Él ya me perdonó lo malo que hice, pero hay un Señor que me domina y dentro de mí hay algo malo que se llama la carne. Yo nací así. Todos somos así. Por eso, hermanos, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Uno nunca se confíe. Oh. La Biblia habla del nacido de nuevo, y ese es distinto, porque ese es hecho a la imagen de aquel que lo creó. Y del nuevo nacimiento, que es lo que vamos a hablar hoy, que es la forma en que Cristo nos libera del pecado, ¿sí? Pero un ser humano, y con todo y eso, los cristianos batallan, y a veces nos encontramos con decepciones dentro de la misma iglesia, ¿sí? Pero si eso es aquí porque la iglesia, hermanos, es el hospital del Señor. Amén. Yo le he dicho a ver, tal vez no es es el hospital, sí, pero más que el hospital es la incubadora. Es la incubadora de Cristo. Hermanos, que Cristo sea desarrollado plenamente en nosotros sin una congregación, sin una vida de iglesia, es casi imposible. Porque hay personas que dicen: no, es que yo no necesito ir a la iglesia para ser salvo. Tal vez, seguramente sí, puede aceptar a Cristo y recibir la salvación, pero llegar a la plenitud de un varón perfecto sin la vida de iglesia no es posible. Se necesita el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces esto es una incubadora, y en la incubadora unos están más grandecitos que otros. Pero si a veces en la incubadora uno tiene problemas, ¿qué se dirá de aquel que no tiene a Cristo? Que solo vive por la carne, nada más. Por eso la Biblia dice: maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Porque puede en algún momento, todo esto que hemos leído puede aflorar, porque está ahí. No es que no sería capaz de matar, pongámoslo en las circunstancias correctas. ¿Sí? Es que no sería capaz de robar, pongámoslo en la situación adecuada. ¿Sí? Encerrémoslo, pongámoslo en las tentaciones correctas. Una persona que no tiene a Cristo es imposible que pueda vencer al Señor llamado pecado, es imposible. Es imposible. No tenemos una posibilidad, por más mínima que haya, de vencerlo. No la existe. Y entre el cristiano más rápido se dé cuenta de esto, más rápido prospera. Mire, hace días veía una película que me pareció muy interesante. Unos superhéroes ahí estaban combatiendo con otro, todos juntos contra uno solito. Pero del grupo de todos los juntos, había uno que era como el más poderoso de todos los juntos. ¿Me hago entender? Contra el uno solito. Y el más poderoso de todos los juntos se quedó quieto. Y arrancó y salió caminando y todos lo llamaban: venga, venga, ¿para dónde va? Dios, no, es que nosotros no podemos vencerlo. Ya se dio cuenta rápido que ni todos juntos podían vencerlo. Entonces quedamos aquí a botar escape. Aquí no hay nada que hacer. ¿Sí? A veces el cristiano no entiende eso. A ver, Dios quiere que entendamos eso, porque si no entendemos eso, no entendemos la gracia de Dios. Y siempre va a haber lado a la jactancia de la carne. Es que yo ando en la vida cristiana por mi oración, por mi ayuno, que son tantos días que ayuno al mes, entonces eso me hace caminar. Y nos jactamos de la misma oración a veces. De un conducto que es para recibir gracia, nos jactamos. Oh, es que es mi fe, yo tengo una fe muy poderosa. Estamos como el fariseo. Sí. Ahora, cuando nosotros no entendemos el poder del pecado y la gracia, cuando no entendemos el poder del pecado, no podemos entender la gracia plenamente. Así que el Señor nos deja que patinemos.
Listo, mío, ya tus pecados te fueron perdonados, ahora sé santo. Y arrancamos. Y no nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a un Señor invencible que se llama pecado. Y comenzamos, pero caemos. Y nos paramos y nos sacudimos y no, yo puedo. Venga otra vez. Y el pecado nos da el coletazo es. Y yo puedo. Y pasa un año y inventamos cosas. Y yo puedo, yo puedo. Y no podemos. El Señor quiere que lleguemos al punto donde nosotros no podemos. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Eso es como el que va a sacar a una persona que se está ahogando. El mejor punto para sacarlo es cuando ya se empieza a morir. ¿Sí? Porque ya se dio cuenta que no puede. Y ya no tiene fuerzas ni energía para pelear. Se empieza a hundir. Ahí tírese y lo saca de la cabeza porque si no ahí se va a ahogar. Entonces, el Señor espera y nos ve manotear. ¿Por qué? Porque nosotros queremos decirle al Señor que podemos. Como así nos criaron, y eso es la religión. Mira, si usted hace tal cosa, usted es salvo. Si usted peca, pues hágale 10 Padres Nuestros y allá empata. Si usted esto, nos enseñaron a hacer cosas para ser salvo. Nunca nos dijeron que no había nada que hacer para ser salvo. Nunca nos dijeron que nuestro único destino es la destrucción, el fuego eterno. Nunca eso nos lo dijeron. El ser humano siempre se cree buena gentecita. El ser humano siempre se cree que su bondad es mucho más grande que su maldad y que si lo ponen en balanza va a ser hallado justo. ¿Sí? Sin saber que tiene una semilla tan dañina que es todo esto que está aquí. Y aunque usted no lo hiciera, mire, si Dios lo tomara a usted, ¿sí?, con su Eva y a cualquier pareja de este planeta la tomara, por muy bondadosa que sea, con su Eva, y lo pusiera por allá en un planeta lindo, ¿sí? Un planeta maravilloso y hermoso, con árboles y frutas, lindo, donde hay paz y prosperidad. ¡Paz! Por allí. Vaya, visite los 6.000 años después y no está esto peor que lo que está aquí. Peor. Porque aunque usted no hiciera todos los males que están escritos aquí, en usted y en mí está la semilla para que todo ese mal se desarrolle. ¿Me hago entender? Amén. A eso se llama la carne. Y eso se llama el viejo hombre. ¿Sí? Y venimos a Cristo. Él nos lava nuestros pecados, pero Cristo quiere que nosotros entendamos que nosotros somos pecadores. Y que Él nos liberó, sí, pero Él quiere que lo entendamos para que lo disfrutemos. Porque si no lo entendemos, no lo disfrutamos. Seguimos batallando, seguimos peleando, creyendo que sí podemos, que somos buenitos. Sí. Ahora, vamos a empezar entonces a hablar de cómo el Señor nos liberó, pero no antes sin decir algo. Al pecado ser ley, el pecado nos arrastra a otra ley. ¿Sí? Porque ley, ya dijimos, es lo que me somete, estoy bajo una ley. Cuando el pecado se hace ley en nosotros, estoy sometido, no tengo posibilidad de alzar la cabeza. Pero el problema es que el pecado, porque si fuera hasta ahí, ya, bueno, yo soy un pecador, listo, yo soy un pecador, no pasa nada. Si el problema se acabara ahí, está bien. El problema es que la ley del pecado me arrastra a otra ley. ¿Sí? ¿Recordamos cuál es? La ley de la muerte. Y por eso, según las estadísticas, 10 de cada 10 personas se mueren. ¿Por qué? Entonces todas, ¿verdad, hermanita María? Bueno en estadística. Ahora, ¿por qué todas las personas se mueren, hermanita María? Porque está escrito. Porque están vivas. Porque la Biblia Oiga, dice qué respuestas tan filosóficas las que encuentro yo la aquí. Biblia dice que Ay, está establecido para los Ana, se lee en la Biblia más bien. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Claro, ¿y por qué está establecido? La Biblia dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y por el pecado que entró? Y la muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Sí. Entonces, todos nosotros experimentamos la muerte porque pecamos.
Entonces, la ley del pecado me arrastra a mí a otra ley, la ley de la muerte. Y ya, ¿quién quiere estar muerto? Nadie. Porque a veces uno dice, hombre, ¿quién quiere morir? No, realmente, si a mí me preguntan si yo quiero morir, como tal, morir, ninguno. O sea, el cristiano inclusive como tal no quiere morir. O sea, yo quisiera que Cristo viniera y me llevara. Pablo dijo también, cierto, hombre, quisiéramos no ser desnudados. En algún momento lo expresó y dijo, no, yo no quisiera ser desnudado. ¿A qué se refirió con eso? A morir. O sea, yo quisiera ser transformado, quisiera que Él viniera ya y estar con Él. Sin embargo, vamos a tener que morir en algún momento y estar muertos un tiempo hasta que Él venga y nos resucite, ¿sí? Ahora, ¿cómo entonces el Señor resuelve el problema del pecado? Y aquí vamos a prestar atención, por favor. Hay un elemento que está unido entre sí. Le voy a hacer unas preguntas para que me conteste. Había alemán hoy, ya lo tengo aquí embocado. ¿Sí? Bueno. Dijimos que el pecado, a ver, una cosa es el pecado. El pecado es un señor, ¿sí? Pero ¿por qué el pecado puede dominar al pecador? Por la naturaleza del pecador, ¿cierto? Que es la carne. La carne es su naturaleza, ¿sí? Con la que nació. La vida que tenemos está sujeta a una naturaleza, la carne, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahora sí? Ay, bueno, es que el hermano hay de la tierra. ¿Qué hay que hacer para estirpar una naturaleza? Morir. Uy, ¿cuántos hermanos hay del aire? Lo salvaron por la campana. Morir. Oh, pero yo sé que él sabía, él ha estado muy atento. Claro, ¿por qué? Porque la naturaleza está sujeta a la vida, ¿cierto? Sujeta a la vida. La vida y la naturaleza son las mismas. No se pueden cambiar. Yo no puedo cambiarle la naturaleza a un ser vivo. No. Eso nació así, eso es una cuestión de fábrica. El ser humano a veces quiere jugar a ser Dios y lo único que termina haciendo es daños y desatando cosas que después no puede controlar, ¿sí? Pero todo tiene una naturaleza y esa naturaleza viene allí. Bueno, el ser humano, porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué entonces el ser humano tiene la naturaleza de la carne? ¿Dios lo hizo así? No. Lo que pasa es que el diseño con el que Dios creó al hombre, y yo les he explicado eso, es como si el hombre tuviera una cavidad interna, porque el diseño del hombre, y por eso la gente dice que siente un vacío cuando no tiene al Señor, ¿sí? Porque realmente el hombre tiene una cavidad interna y ese es su diseño. Ese vacío no lo van a sentir los demonios, no lo van a sentir los ángeles caídos, porque ellos no están diseñados así. ¿Sí ves? Sin embargo, el ser humano sí. ¿Por qué? Porque el diseño que tiene el ser humano es ser una casa, es ser un contenedor. ¿De quién? De Cristo. ¿Sí? Que Cristo more en él. Eso hablábamos ahora 8 días. El deseo de Dios para con nosotros es vivir en nosotros. Entonces Él nos hizo con una cavidad. Esa cavidad tenía que ser rellenada. Es una palabra un poquito brusca, ¿no? Pero tenía que ser llena de la presencia del Señor. Ahora, ¿dónde estaba la presencia de Cristo para ser llena? ¿Recuerdan? En Edén. ¿Dónde? En el árbol de la vida, ¿sí? Dios hizo 2 árboles en el huerto, uno el de la vida y otro el de la ciencia del bien y el mal, porque a Cristo siempre hay que escogerlo. ¿Me hago entender? Porque aquí vemos X número de personas y otros no vienen, otros no están y por ahí pasan a esto, aquello, o no van a una iglesia o no buscan a Cristo, porque no lo han elegido, no han escogido a Cristo.
A Cristo hay que elegirlo, porque es la pregunta desde siempre. ¿Y por qué Dios puso 2 árboles allí? Sí. Si Él sabía. Pues sí, Él sabía, pero el Señor le dice al pueblo de Israel: aquí os pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Yo, dice el Señor, les sugiero que escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. Así hizo con Adán, la vida y la muerte. Aquí está Cristo. El árbol de la vida es una representación de Cristo. Si ellos hubieran tomado el árbol de la vida, se hubieran llenado. Por eso mire que la salvación constituye un cambio de naturaleza. Y esa naturaleza la implanta el Cristo mismo. Nosotros vinimos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ese siempre ha sido el plan de Dios desde el principio. Y por eso yo les decía al iniciar el mensaje, mire, cuando uno conoce al Señor, uno sabe que Dios no tiene plan B. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén, amén. Amén. Él no tiene plan B. Eso es para uno que tiene plan A, plan B, plan C y plan D. Toca de ahí para... Ya uno no sabe ni en qué plan está porque todo es desbaratado, ¿cierto? Y el Señor no. El Señor tiene un único plan. Si Adán no hubiera tomado, entonces ¿cómo es? ¿Qué hubiera pasado? Sí, preguntas que nos hacemos a veces en nuestro desconocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Sí, pero Él ya todo lo sabe. De hecho, cuando Él confronta a los falsos dioses, Él los confronta, ¿cierto? Y les dice: díganme las cosas que han de venir, declárenlas desde hoy. Porque eso no lo puede hacer nadie, ni el mismo diablo, con todo lo que sabe. Él no puede definir el minuto a minuto del curso del universo. Dios lo puede, Dios lo sabe, y ya está en su entendimiento. Entonces no tiene plan B. Y el plan A del Señor ha sido el mismo: que nosotros participemos de su naturaleza. Entonces, sin embargo, ya sabemos que Adán y Eva tomó, ya ustedes saben, el que no había que tomar. Entonces esa cavidad la llenó lo malo, ¿cierto? La carne, ahí donde nace la carne. Entonces la naturaleza se constituyó carnal, animal, diabólica. Eso somos. Y aunque a veces nos pesa o nos duele que nos aceptar o nos dificulta más bien aceptar esta realidad, eso somos. Y eso es lo que Dios dice que somos. Y Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Así que a Dios no nos... Hermanos, nosotros no le servimos. ¿Cómo así, pastor? Entonces que venimos a la iglesia. Ya vamos para allá, por favor, no se me adelanten. ¿Sí? No se me adelanten que ya vamos para allá. ¿Sí? La Biblia dice que todos nos volvimos inútiles. La palabra inútil es alguien que no sirve para nada. ¿Sí ves? Por eso mucho cuidado decirle a un hijo así: usted es un inútil. Mucho cuidado porque es una palabra muy... O sea, si Dios la dice es porque es verdad. Nos volvimos inútiles. ¿Cómo así? A Dios ya no le servimos. ¿Por qué? Porque esa cavidad, ¿sí me entiende? A ver, se lo voy a poner de otra manera. Eso es como que usted sacó la agüita para el arroz, ¿cierto? Y usted tiene la agüita ahí para echársela al arroz, y esa agüita la quiere mucho porque para el arroz le echó un ingrediente especial, ¿cierto? Pero resulta que usted tiene un niño pequeño que es muy ocioso y muy quietico, como los niños pequeños suelen ser, ¿cierto? Y agarró la coquita donde toma agua el perro y le echó un poquito al agua del arroz. ¿Cómo va a limpiar usted esa agua? O sea, ya no le sirve. Se volvió inútil, esa agua ya no le sirve para su propósito. Lo que tiene que hacer es tirarla y traer agua otra vez, hacer agua nueva, traer agua de la llave y volverle a echar el ingrediente secreto. Ya no le sirve, se le volvió inútil. Dios creó al hombre, sí, con su diseño, con su estructura interna para ser llenada de su naturaleza, pero el hombre toma otra decisión y toma la decisión de tomar lo malo, ¿cierto? Así que cuando él toma lo malo,
nos volvimos inútiles. ¿Qué tal si Dios nos hubiera exterminado? Para nada hubiera sido injusto. O sea, el hecho de que usted tome el agua y la tire es lo más correcto que debe de hacer, ¿cierto? Si el Señor nos hubiera eliminado totalmente, estaría en todo su derecho. Porque ya no le servimos para lo que Él busca de nosotros. Por eso la Biblia dice que la salvación nace en su beneplácito, en que Él nos vio y nos amó. Y por eso, hermanos, la salvación es una obra, yo siempre lo he dicho, es una obra de ingeniería divina. Porque era imposible. Y allí es donde le contesta. ¿Acuerda que hablamos del joven rico? Allí es donde le contesta a los discípulos: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo veo al diablo reído cuando la carne toma posición en la naturaleza humana. Yo lo veo reído porque yo sé que el diablo pensó en ese momento que ya. Riquis mortis, calaveris troskis. Aquí ya no hay nada que hacer por estos fulanos. Ya él tiene que eliminarlos. ¿Sí? Nada que hacer. Me le tiré esto. Lejos Satanás estaba de comprender lo que venía. ¿Cierto? Y de que nosotros fuimos elegidos en él instrumentos para que él manifestara en la posteridad de los tiempos las riquezas de su gracia y de su favor, de sus misericordias. Así que bueno, aquí empieza el diseño de salvación divina. Ya lo de los pecados lo definimos. Ahorita, ¿cómo entonces libera al pecador? Lo pesa, ¿cierto? Lo pesa. ¿Y es hallado qué? Falto. Como Belsasar, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Todos nosotros fuimos pesados por el Señor y fuimos hallados faltos. Nos faltó y bastante, y tal vez a unos más que a otros, para la medida que Él buscaba de nosotros, ¿sí? Así que, ¿cuál es la solución? Ahorita hablábamos. ¿Cómo extirpar una naturaleza que ya se plantó? Eliminando a la persona. Dicho de otra forma, hermanos, Dios nos eliminó. Y aquí es donde quiero que nosotros veamos la obra de Dios. Dios nos mató. Yo una vez prediqué sobre esto y yo dije esa frase, ¿cierto? Dios nos mató a nosotros en Cristo. Yo me acuerdo que un hermano quedó bastante afligido, bastante triste. Y eso estuvo como varias semanas y él me preguntaba: hermano, pero usted, ¿cómo que Dios nos mató? Hasta que una vez me dijo: hermano, entendí el mensaje, porque iba en el tren y pasé por un túnel y ahí entendí el mensaje. El Señor es muy bueno para hacernos siempre entender su favor. Lo cierto es que el Señor nos mató, pero ¿cómo? ¿Cómo nos mató? Aquí voy a explicar algo, hermanos. Nosotros en sí somos una única vida, una única matriz, una única raíz, ¿sí? Que se llama Adán. Más allá de que Adán no lo conocimos y está por allá tantos años de distancia de nosotros, Adán es el Padre nuestro en la carne. ¿Sí me hago entender? Entonces, la Biblia dice que en Adán todos mueren, ¿sí? Usted y yo morimos. ¿Cuándo murió Adán? Cuando decidió tomar del árbol de la ciencia del bien y el mal. Hermano, pero yo no había nacido, ¿cómo voy a morir? Usted ya estaba allí, en sus lomos. La Biblia lo dice. Tomemos otro texto, Hebreos 7:9, que nos habla de este principio. Son principios espirituales, y cuando los entendemos, entonces vemos cómo Dios nos salva. ¿Qué dice Hebreos 7:9? Amén. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Ok, mire, en la ley Leví recibía los diezmos, ¿cierto? En el antiguo pacto. Ahora, lo que viene diciendo aquí el autor a los hebreos dice: pero Leví también diezmó. Y alguien se preguntaría: ¿pero cuándo Leví diezmó si él recibía los diezmos? Y responde el autor: en Abraham, porque Abraham diezmó a Melquisedec, ¿sí? Pero Leví no había nacido. Pero dice entonces el escritor: pero estaba en sus lomos. Leví estaba en Abraham, aunque no había nacido, porque Leví es hijo de Jacob, ¿cierto?
Primero fue Isaac, Jacob y después los 12 hijos de Jacob. Pues no había nacido, pero estaba en él. Y cuando Abraham diezmó a Melquisedec, Leví estaba diezmando en él. Así lo dice la palabra. Nosotros no habíamos nacido, pero estábamos en Adán. Cuando Adán toma del fruto y muere, nosotros fuimos todos arrastrados con él. Hermanos, yo quiero que ensanchemos un poco el entendimiento esta mañana. A Dios, yo por eso les decía, hablando de Dios único, ¿sí? A Dios no lo podemos antropomorfizar. Dios no está sujeto a la distancia del tiempo y el espacio. No es que yo fui naciendo después. Para Dios todos existimos. O sea, Dios no vive donde vivimos nosotros. Ay, es que voy a tener un hijo en 5 años o en 10. Para Dios ya existe. Y Él ya lo conoce. Sabe cómo se llama. Y sabe su destino. O sea, Dios no vive en eso del tiempo. De lo que pasó, de lo que vendrá. No, para Él todo está ahí. Él ya lo ve. ¿Me hago entender? Amén. Ninguno de nosotros había nacido, pero Él ya nos veía, ya nos conocía. Y fuimos arrastrados con Adán a la muerte. Por eso en Adán todos mueren. Y por eso explica el autor, así como también Leví diezmó en Abraham. Asimismo, todos nosotros morimos con Adán. Inservibles nos volvimos. ¿Sí? ¿He sido claro con el ejemplo? Ponemos otro. ¿Sí? Sí. Bueno. Así que Dios se trazó un plan, otro Adán. Sí. La Biblia llama a Jesús el postrer Adán. ¿Sí? Voy a crear otro Adán. ¿Cuál era el problema aquí? El problema es que ese Adán tenía que tener parte del Adán viejo para poder unir ambas cosas. Y no voy a entrar en mucho detalle en ello. Lo cierto es que Jesús es el postrer Adán, es otro Adán. Dios toma al antiguo Adán, ¿sí? ¿En dónde? En María. Y toma el nuevo Adán en Cristo, ¿sí? El antiguo Adán, María, sí, que necesita eliminar, porque el antiguo Adán tiene que estar en el nuevo Adán para que todo pueda terminar. ¿Me hago entender? Toma el antiguo Adán, María, y toma el nuevo Adán, ¿sí? Y en el vientre de María se forma una criatura, que es la que conocemos como el Hijo de Dios, ¿sí? Esta criatura trae al viejo Adán, pero en la mujer. No voy a entrar mucho en detalle. ¿Sí? Esta criatura es santa. Y allí, en esta criatura que se llama Cristo Jesús, ¿sí? Se formó en el vientre de María, que es Dios unido a la raza humana, porque Dios pone su naturaleza en el vientre de la mujer. Dios, estamos hablando de Dios. Pone su naturaleza, pero toma la naturaleza también humana. Solamente que esto que extrajo, o sea, la naturaleza humana la dio la mujer. Y ya sabemos que en la mujer no viene el pecado, no lo hereda. Ya les he explicado eso, ¿cierto? No lo hereda. O sea, la mujer es receptora de lo que llamamos la carne, el pecado, pero no lo da. O sea, solo el hombre tiene esa capacidad de darlo, el hombre. Por eso, a ver, cuando la Biblia habla de los hombres, no es que la Biblia sea machista, no, porque es que a veces, pero la Biblia es machista porque es que es el hombre, no. Cuando la Biblia habla del linaje humano es por el diseño. Hay cosas que la mujer no puede hacer, que el hombre sí, como hay cosas que el hombre no puede hacer, que la mujer sí. Sin la mujer la salvación tampoco hubiera sido posible. ¿Me hago entender? Así que la mujer no puede dar esa parte. Aunque ella da la humanidad como tal, quien da la herencia de la maldad es el hombre. Así que él toma la humanidad en la mujer, pero la simiente masculina viene del cielo, que es divina. Y ahorita está Cristo Jesús en la tierra. Este es el postrer Adán. Cuando Dios hace eso, todos nosotros volvemos a ser puestos ahí otra vez. ¿Me hago entender? Usted y yo estábamos puestos ahí en Cristo. Él nos puso en Cristo otra vez. ¿Cómo así? Vuelvo y les digo, Dios no nos separa el tiempo. Cada uno de los que estamos aquí ya Dios nos conoce y nos puso en Jesús.
más exactamente, no en Jesús, porque usted nunca encuentra en la Biblia que nosotros hayamos sido puestos en Jesús. Y es otro tema, pero no vamos a tocarlo, ¿sí? Porque Jesús es el nombre de Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos puestos en Cristo, y nos puso allí. Y cuando nos puso allí, nos eliminó en Cristo. Amén. Ok, voy a poner un ejemplo para que quedemos claros, ¿sabe? Yo creo que es verdad que nos vamos a ir unos minutitos de más, pero nos vamos a ir. Nos quedan 5. Ok, pero voy a poner un ejemplo. Aquí está el pecador, que es usted y yo, ¿sí? Y aquí está Cristo. Y lo que Dios hace es que nos pone en Cristo, ¿sí? Nos puso en Cristo como estábamos en Adán. Vuelve a hacer lo mismo. Mire que Él vuelve al mismo punto en Cristo. Crea un postrer Adán que es Cristo. Y nos pone en Cristo. Ahí está, estamos en Cristo. Todo lo que experimente Cristo lo vamos a experimentar nosotros. Así como todo lo que experimente en este momento esta Biblia lo va a experimentar la cartita que pusimos en ella, ¿sí? Cualquier cosa que le pase a esta Biblia le va a pasar a lo que está dentro de ella. Si cayera al agua, el papelito cae allá al agua con ella. Si esta Biblia la mandamos por allá para Buenos Aires se va la cartita. Y si fuese quemada, también lo que hay dentro se quema, ¿sí? Así Dios nos puso a nosotros en Cristo. Ahora, Cristo murió, ¿sí? Descendió a la muerte. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Hermano, le tengo una buena noticia. Dios ya te mató hace rato. ¿Sí? Porque éramos inservibles, porque no servíamos para nada, nos pensó, se dio cuenta que éramos unos pecadores y que en cualquier momento podíamos hacer eso que está escrito acá. Así que nos mató en Cristo. ¿Para qué? Para no eliminarnos directamente. Porque si nos hubiera eliminado directamente no tendríamos ninguna posibilidad de volver a vivir. Ahora, cuando caímos a la muerte, ¿qué pasó con la naturaleza esa? Murió. Porque nada puede, hermanos, y es lo que yo les decía ahora, la muerte es algo muy poderoso. Nosotros no dimensionamos el poder que tiene la muerte. No hay nada que entre a la muerte y vuelva a salir. No hay nada. Excepto una sola cosa. La vida de Dios, que es indestructible. No más. Por eso la única forma de nosotros entrar, y por eso Jesús no es el ángel Gabriel, por eso Jesús no es Miguel Arcángel, como muchos dicen. Por eso Jesús tiene que ser la misma persona de Dios, porque es la única que puede entrar a la muerte y salir. Amén, amén. Si nosotros volviésemos a vivir, el que tiene que entrar con nosotros es Dios, porque no hay otra vida que entre y salga. No hay otra. Así que tiene que ser la de Él, es la única que es indestructible. La muerte no puede destruirla. Por eso Cristo dijo repetidas veces, ¿cierto? Oh muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. Y también dijo el apóstol, para destruir por medio de la muerte a aquel que tiene el imperio de la muerte. Hermanos, el poder de la oscuridad es grande, el poder de la muerte es grande. Así que cuando nosotros entramos a la muerte en Jesús, en Cristo Jesús, todo lo que nosotros éramos quedó allí. En términos objetivos, hermanos, esto ya pasó, esto es algo del pasado. Nosotros somos los que batallamos con una realidad, pero la salvación de Dios ya está hecha. Todo lo que nosotros fuimos y recibimos en la carne, lo bueno, lo malo, porque a veces creemos que la carne es lo malo, la que fornica, esa es la carne, pero la etiqueta y la educación, eso no. La carne es todo lo que vinimos a hacer, ¿sí? Todo eso que compone nuestra vida que heredamos de papá y mamá, fue eliminada. Ahora, pero como ya dijimos que la vida de Dios no puede ser destruida, ¿qué pasó con Cristo Jesús? Salió de allá, ¿cierto? ¿Y qué le pasó al papelito? ¿Qué le pasó a usted y a mí? Resucitamos, ¿cierto? Entonces, al resucitar salimos a la vida, pero ya nuestra vida de papá y mamá se quedó abajo, porque esa no puede salir de allá, olvídate. Salimos pero con una vida nueva.
La vida de Jesús. Quiere decir que lo que bombea ahorita nuestro espíritu se llama Cristo Jesús. Nosotros no vivimos por otra cosa más, hermanos. Es lo que tenemos de vivir, Cristo. Y al ser nuestra vida es nuestra naturaleza. ¿Me hago entender? Y de esa forma, Él nos libera de la naturaleza del pecado. ¿Sí? Ok, voy a tomar 2 textos para terminar, pero sí me lo voy a llevar 15 minutos más y terminamos. Entonces Romanos 6:6, donde leímos, decía: a ver, vamos a ir así rápido. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, oiga, es importante saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces tenemos la naturaleza pecadora, que fue lo que vinimos a hacer. Tenemos el pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces el Señor en la cruz? Él no elimina el pecado, ¿sí? Él elimina el pecador. Y al eliminar al pecador, que es el que está esclavizado, el pecado se quedó sin esclavo. ¿Me hago entender? Amén. Por eso cuando el pecado visita nuestra vida, nosotros podemos decirle: mira, pecado, ¿sí? El fulano que usted busca está sepultado, está muerto. Aquí vive el Señor Jesús, si quiere se lo llamo, ¿sí? Y como el pecado sabe que con el Señor Jesús no puede, porque ya se enfrentó a él y no pudo, ¿cierto? Y porque el Señor es santo, el pecado más bien se va. Concluimos con esta pregunta: hermanos, si eso es así, ¿por qué sigo pecando? ¿Cierto? Pregunta del $1.000.000. Si eso es así, ¿por qué sigo pecando? Vamos a responder esto en Efesios 4:3. Efesios 4:3. ¿Quién lo encontró que lo lea en alta voz, que se oiga fuerte? Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 13, Uli. 13. 4:13. Efesios, ¿cierto? Sí, Efesios 4:13 dice: Ah. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué sigo pecando? Hay una palabra clave que define todo esto: fe. 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 Escuche. Anoche hablábamos de 2 términos que son importantes verlos: objetivo y subjetivo, ¿sí? Objetivo es un hecho sencillamente real y que es así, ¿cierto? Subjetivo es cuando yo doy mi apreciación, ¿sí? ¿Debo entender? Amén. Ejemplo, ya tenemos la moto del hermano Walter. Algo objetivo es: la moto del hermano Walter tiene 2 ruedas. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Sí, está bien, ¿cierto? Y es algo objetivo, es así. Pero si yo digo la moto del hermano Walter es pequeña, tal vez si le preguntamos a Madeline le parezca grande, o a Helen, porque no alcanza a poner los pies al suelo, ¿sí? Subjetivo, ¿sí? Si le preguntamos al hermano Julián, pues seguramente va a quedar un poco más estrecho, ¿cierto? En el término objetivo, hermano, objetivo, su salvación, su perdón, su viejo hombre, todo eso ya quedó en el pasado. En usted mora Cristo. Amén. Usted y yo somos criaturas hechas de nuevo. Hay una naturaleza nueva que es la naturaleza de arriba, de Jesús. Y Él no peca. Él es santo. Esa naturaleza sencillamente ama lo que es bueno. Es libre, porque no es una naturaleza que dice: yo lo miro porque peco. Ay, no. No es una naturaleza que diga: ay, pero amarme. No, es una naturaleza que es libre. Amén. Y mira el pecado con desagrado, como cuando uno mira algo feo que no. Amén.
lo mira con desagrado, no le atrae para nada. Le atrae la justicia, la paz, el amor, le atrae la armonía. Se siente atraído por esas cosas. Pero lo malo lo rechaza instantáneamente por naturaleza. No quiere, no quiero. No es algo que esclaviza, me hago entender. Porque a veces hemos vendido el evangelio como que no haga, no diga, no mire. Y por eso el muchacho llega a una edad en que, ¡ay, ya no más! Y estalla. O aún el cristiano mismo. Por eso cuando un cristiano a veces se descarrea, se desatina feamente, porque tenía una vida reprimida. No había vivido una verdadera libertad en Cristo. Amén, es verdad. Ahora, objetivamente eso ya ocurrió. Eso somos. A los ojos de Dios, eso somos. Ya, más allá de lo que usted y yo creamos que somos, a los ojos de Dios, eso somos. Él ya hizo lo que había que hacer. Pero el problema es la subjetividad. Porque yo digo, bueno, si eso es así, pero porque yo siento que el pecado me tienta, porque yo siento que esto me atrae. ¿Por qué? La fe. Lo que pasa es que la fe debe crecer al punto donde podamos experimentar la plenitud de eso. Mira, si el Señor dijo que nosotros estamos muertos, sino que nosotros peleamos con Dios. Señor, pero ¿cómo si yo me siento vivo? Mire, yo he aprendido algo en la vida y lo mero uno no pelear con Dios. Si Dios dice que es rojo, Él es Dios. Él sabe más que yo que me voy a poner a inventar. Sí, eso es como cuando uno ve al albañil, 30 años de experiencia, y está el albañil trabajando y uno le dice, mira, pero allí hay que ponerle un poquito de algo. Yo me acuerdo que Samuel eso lo ofendía porque él era montallantas, gomero, que llamamos aquí en Argentina, gomero. Y él empezaba a trabajar y le bajaba la llanta al camión y comenzaba y empezaba el cliente, pero ¿por qué no le hace por aquí? Una vez recuerdo que le dejó una llanta tirada a un camionero en el suelo. Le voy a conseguir así otro montallantas. Y ahí se la dejó. Y le tocó al hombre irse por allá en medio de la ciudad a conseguir otro montallantas y traer. Porque a él no le gustaba, sí, que le dijeran cómo hacer las cosas. Ahora, y yo testifico que él era un muy buen trabajador. O sea, él sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Y a él le ofendía eso, que le enseñaran a trabajar a lo que él toda la vida había hecho. Porque yo vi otros montallantas venir y pedirle ayuda. Uno dice, pero montar una llanta, pero ahí salen problemas que uno dice, complicado. Y uno pelea con Dios. Dios dice, mira, yo a ustedes ya los eliminé. Pero ¿cómo? Creámosle. Amén. Si Él nos dice que ya nos mató. Amén. Pablo dice, considérense. Amén. A ver, yo le pongo aquí un ejemplo a poner hermano Weider porque estoy como... Sí. Ya para concluir, supongamos que el hermano Weider tiene 50,000 pesos en el bolsillo, un ejemplo. Y va a ir a comprar algo al centro, no sé, se va a ir a comprar un televisor y lleva 50,000 pesos en el bolsillo. Ahora, hermano Weider, ¿usted con cuánto tiene que considerar? ¿Qué tiene? 50,000. Muy bien. No podemos considerar que tenemos 60,000, ¿cierto? Hombre, sería ilógico, sería fuera de lo normal. Tiene 50,000. Considere que tiene 50,000 porque eso es lo que tiene. Sí. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si la Biblia dice que nos consideremos muertos, es porque... Es decir, Dios nos va a mandar a confiar en ilusiones. No, mis hermanos. Mira, yo por eso yo no hago lotería y no hago chances y que telequino. ¿Quién dice? Es que eso es pecado. No, más allá de que sea pecado o no, yo le digo la verdad, yo no confío en ilusiones. Hombre, es un premio entre 10,000. Ay, Señor, entre 10,000. Eso es una ilusión. Yo prefiero armar una alcancita y lo que voy a gastar en telequino echarlo ahí, porque para mí eso es un hecho real y sé lo que tengo. ¿Me hago entender? Si Dios nos dice, considérense muertos, Él no nos está vendiendo una ilusión, nos está dando un hecho real. Entonces, cuando el pecado venga a nosotros, llenémonos de fe. La fe es creer lo que está escrito. No de inventos, de que yo puedo y de que... No. Digámosle al pecado lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Mira, pecado, Cristo dice que yo estoy muerto. Y yo la verdad no he visto muertos pecando. Yo no he pasado por el cementerio y muertos por ahí fornicando. Uy, ¿cómo así muertos fornicando? No. ¿Cierto?
Si usted va y le hace cosquillas a un muerto en el cementerio, yo no creo que le empiece a dar las carcajadas. Ese muerto ya está muerto. A ver, hermanos, lo que más nos dificulta a nosotros para experimentar el poder de Dios es nuestra mente racional, ¿sí? Que queremos entender a Dios en este pedazo de 1200 gramos, de que 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Dios no funciona así. Amén. ¿Me hago entender? Y Él nos invita a que rompamos esos límites y entendamos que Él ya nos liberó. Por medio de la muerte nos liberó, nos llevó a la muerte y ahí acabó con lo que éramos. Y ahorita Cristo late en nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Y que su deseo es lo que vive en nosotros. Y eso es lo que tenemos que confesar y creer. Y si le toca a usted tomar esto de Romanos 6 y leerlo 10,000 veces, hágalo hasta que su corazón lo crea. Amén. Y en la medida que usted lo crea, usted lo va a experimentar. Porque así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Primero creo y después veo el poder de Dios. No, pero si yo tengo que llegar a un punto donde yo sienta. No, vea, hermano, a lo que menos le da realce la Biblia es a sentir. Que nosotros somos buenos para eso. Hermano, Dios estaba aquí porque lo sentimos. Hermano, y si no lo sentimos también, porque Él no es mentiroso. Amén. Y Él ha dicho que donde 2 o 3 se congregan. Hombre, gracias al Señor cuando podemos percibir su presencia. Pero las veces que no la podamos percibir no quiere decir que Él no esté. Amén. Y aquí estaré con ustedes todos los días, Señor, pero me siento solo. ¿Es mentiroso el Señor? Más lejos de cómo nos sintamos, Él es fiel. Señor, pero es que siento que el pecado me domina. Pero yo estoy diciendo que estás muerto. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al diablo? Porque el diablo viene al oído y nos dice, pero mira que sentís. Y nos hace cosquillitas, mire que te ríes. ¿Sí? ¿Pero a quién le vamos a creer? ¿Al diablo o a Cristo? Mira. Voltea los ojos. Agarrá. Pero si en ese momento frenamos y decimos, mira, Satanás. La palabra dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén, gloria a Dios. Si usted está buscando al que vive en este corazón, voy a llamarle a Cristo. ¡Ay! Sale el diablo corriendo, porque sí le tiene miedo el diablo a Cristo. Sí. Sí le tiene miedo al Cristo resucitado. ¿Y qué pasó? Y sale el Señor y abre la puerta. ¿Y quién me buscaba? Es que el diablo que va a pecar. ¡Ay, Señor! Como cuando uno se iba a Sí. sacar timbre, ¿no? Y abría la puerta y no había nadie. Hermanos, la fe. La fe, vea, yo le voy a definir la fe de la vida cristiana, ¿no? En una sola frase. La fe es estar de acuerdo con Dios, ya. Uno que va a pelear con Dios. Por eso la fe está ligada a la Biblia, a la palabra de Dios, porque nosotros no podemos saber qué piensa Dios si no leemos la Biblia. Cuando leemos vemos que, ¡ay, Dios me mató! ¡Ay, yo no sabía que yo estaba muerto! ¡Ay, pero también estoy resucitado! ¡Ay, ahora vive Cristo en mí! ¿Cuándo? Sí, y a veces nos podemos poner a pelear con Dios. ¿Pero cómo muerto? Hombre, ya, estamos muertos. Ya, peleamos con Dios. Ahora el que vive es Cristo, Él es el que nos da energía para vivir y su naturaleza. ¿Sí? Y esa misma vida, si estamos muertos, sí, hablando ya de la muerte del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, porque realmente nuestro hombre interior fue eliminado. Esa misma vida nos levantará cuando suene la final trompeta. Porque esa vida no la puede retener la muerte. ¿Sí? No la puede retener. Sale victoriosa porque es Cristo. Cristo no puede quedar bajo la muerte. ¿Me hago entender? Hermanos, si nos llenamos de este conocimiento, si enfrentamos el pecado con este conocimiento, lo podemos vencer. No con el conocimiento de que voy a hacer esto, de que me comprometo, de que voy a jurar a Dios tal cosa. No, ni juremos porque eso es más delicado todavía. Más bien, enfrentemos el pecado con esta palabra. Cada vez que el pecado venga a nosotros, digámosle, pecado, el fulano que busca está muerto. Ya colgó los guayos.
aquí está el Señor. Usted verá si lo llamo. Cuando usted concibe eso, a ver, termino con este ejemplo ya. Ahora sí, de verdad, termino con este. Ahora, cuando uno siente el deseo de pecar, ¿cierto? Viene la prueba de la fe. Cuando uno invoca este conocimiento y le dice al pecado, yo estoy muerto, ahora el que vive en mí es Jesús, el Cristo resucitado. Cuando yo invoco este conocimiento, misteriosamente comienzo a sentir el poder de la resurrección. Es que esto es glorioso, hermano. O sea, si uno ve un muerto, si uno sabe que el poder de la muerte es grande, el poder de la resurrección es impresionantemente grande porque venció a la muerte. ¿Sí? O sea, para entender el poder de la resurrección hay que entender el poder de la muerte. Cuando vemos que el poder de la muerte es tan grande que nada se escapa, es como un agujero negro inmenso que ni la luz se escapa. Y cuando uno ve a un Cristo que resucita y dice, wow, pero a este nadie se le escapa, ¿y quién va para arriba? Es Cristo. Uno dice, ese Cristo crucificado tiene todo el poder. Y cuando uno invoca ese conocimiento en medio de esa prueba de fe, uno empieza a sentir ese poder y uno empieza a sentirse empoderado y como que algo lo llena y como que wow, porque en Cristo para sentir, para experimentar, primero hay que creer. Y cuando uno cree, experimenta ese poder glorioso, como dijo Pablo, ¿sí? A fin de experimentar el poder de su resurrección. Ese poder es para nosotros, ya está hecho. Solo es invocarlo en el momento que nos sintamos que el pecado nos quiere esclavizar, porque la Biblia dice que no somos más esclavos del pecado. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a estar de pie. Y vamos a darle gracias a Dios en este día ya.